Hemos recibido entre tanto al ministro del MIDIS, que en este momento reemplaza también al del Desarrollo Agrario. Tiene dos cartelas, una de ellas provisional, pero la otra como titular, la del MIDIS. Conversaremos sobre eso primero con el señor Julio D. Martínez, quien ya está en nuestra cabina. Señor ministro, muy buenos días. Buenos días. Muy buenos días, don Fernando, Mávila. Mucho gusto estar acá nuevamente para poder informar a la población de lo que estamos haciendo. Comencemos por el tema que más afecta y que más impresiona, que es el tema del hambre en el Perú. Porque si para algo sirve el MIDIS, es para que todos los peruanos puedan comer. Niños, ancianos, personas con problemas de salud, desempleados, etcétera. ¿Cuál es el balance que usted hace sobre el debate que ha habido en los últimos días, por ser, digamos, sobrios, a partir del informe presentado por la FAO? Sí, claro que sí. Recordar que nosotros como ministerio permanentemente trabajamos de la mano con la FAO y con todos los organismos que están adscritos a las Naciones Unidas. Son aliados estratégicos y respetamos sus opiniones, nos sirven como insumos para formular las acciones y las políticas públicas. Atendiendo que no es una opinión, sino un estudio, ¿no? Por supuesto, pero lo tomamos como uno de los insumos para hacer políticas públicas porque, a ver, acá hay que poner esta idea, digamos, que está en el debate, yo creo que hay que ponerla en su real contexto. El estudio de la FAO, que es una cosa que nosotros también, digamos, tomamos, es una encuesta, ojo, a 1000 personas telefónica. O sea, si bien es una información, obviamente por esa acotada llegada es un poco difícil de que sea totalmente representativa, ¿no? ¿Cuál es el estudio que ha hecho el MIDIS que contradice el resultado del informe sobre inseguridad alimentaria en nuestro país de la FAO, que habla de, en efecto, 51,7%, 17,6 millones de peruanos en situación de inseguridad alimentaria? La información que tenemos que tomar todos los organismos públicos del Estado a partir de la información que nos emite el INEI. ¿Y qué dice el INEI? ¿Es más o menos? El INEI, por supuesto que es mucho menos. Por ejemplo, solamente para poner esto en perspectiva, la pobreza hoy día extrema en el país, que se podría entender como familias o personas que potencialmente podrían estar en estado de vulnerabilidad sobre la alimentación, estamos hablando que son 5,7 millones de peruanos que el gobierno está luchando y trabajando muy duro para revertir. Se refiere usted a la población de extrema pobreza. Así es. Correcto, pero la pobreza toma en cuenta para establecerse otro tipo de criterios, ¿no? Que pasan. Esto es inseguridad alimentaria. Correcto. Es decir, la cantidad y la calidad de los alimentos que recibe esta población y que le permite subsistir, garantizar, en el caso de los niños, por ejemplo, una lucha contra la anemia efectiva y un desarrollo adecuado en el crecimiento de estas personas. La pregunta es, ¿ha hecho el MIDIS un informe sobre pobreza mediana o severa? ¿Ha hecho algún informe en lo particular sobre inseguridad alimentaria en el país? Claro que sí, y lo hemos presentado el año 2021-22 y estamos ya por validar el siguiente informe. Todavía no lo hemos, digamos, emitido porque tiene que ser validado también por quien es el rector de la seguridad alimentaria, que es el Ministerio de Agricultura. Pero ese informe que nos arroja en el 2021 y la obviamente información que vamos pronto a publicar, que es muchísimo menos de lo que está diciendo la FAO. Pero en 2021 la pobreza también era menor. No, el 2021 fue el impacto del COVID fue muy fuerte. Por eso, pero estamos hablando de la pandemia. Estamos hablando de pandemia, una situación en particular. Es decir, desde el 21, para ser claros, ministro, si me permite, no hay un estudio actualizado, porque el estudio de FAO es de este año, es decir, habla del 2023. El estudio de FAO es una evaluación entre el 21 y el 23. ¿Está poniendo usted en tela de juicio el resultado del informe de la FAO? Nuevamente repito que nosotros utilizamos todos los insumos posibles para justamente hacer las medidas y las políticas más eficientes y más eficaces. Por eso es que este gobierno, que es a veces lo que no se quiere reconocer, y bueno, hay que informarlo, ¿no? Para que la población se entere, está apostando como ningún otro en temas de seguridad alimentaria. Imagínense, solamente en este indicador, aumentar de 120 millones que tenía el 2021 en los comedores populares al próximo año 400 millones para que se alimente más de 1 millón de personas es algo que no ha hecho ningún gobierno. ¿Y por qué? Porque digamos, programa descentralizado de seguridad alimentaria por 30 años no había recibido ninguna modificación. Imagínense 30 años cuánto los precios se han modificado y la canasta familiar se había reducido y los meses se habían reducido.
Esa es una de las acciones que estamos haciendo en este gobierno que va directamente a la seguridad alimentaria. Por eso es que recogemos toda esta información y ponemos en el centro Claro, al ciudadano. todo gobierno va a elogiar el trabajo que realiza y va a decir, antes estábamos peor, hoy estamos mejor. No estamos discutiendo eso, lo que estamos discutiendo es una realidad que está convertida en números y cifras concretas. Es decir, reconociendo incluso los esfuerzos, pocos o muchos, que haya hecho el actual gobierno, la realidad actualmente, por ejemplo, que revela este informe es que 11,5 millones de personas no puede pagar una dieta saludable. La pregunta directa que le hago es si es verdad o no. ¿Y sabe por qué? Al margen de los esfuerzos que hayan hecho. ¿Y sabe por qué esto se mide en relación al poder adquisitivo de las personas? Y nuevamente ahí menciono que es importante esta evaluación del INEGI de pobreza extrema es sobre pobreza monetaria. Eso nos da un indicador. El tema es muy importante. ¿No? Yo quisiera que conteste a la pregunta de Mávila después de una pausa para que tenga tiempo de desarrollar, porque es el tema de fondo. Así es. ¿No es cierto? Vamos a retener esta pregunta sobre pagar una dieta mínima. Nos lo contestará con amplitud después de la pausa, por favor. Retomamos ampliación de noticias. Son ya las 9:21 de la mañana, conversando con el ministro de Desarrollo e Inclusión Social, MIDIS, y encargado además del despacho hasta hoy lunes del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego, eso por licencia del ministro Ángel Manero. Julio de Martini está con nosotros y le preguntábamos sobre la cifra arrojada en esta estimación que ha hecho la FAO sobre la situación de la inseguridad alimentaria en nuestro país. 11,5 millones de personas no puede pagar una dieta saludable. ¿Verdadero o falso, ministro? Dos cosas que hay que puntualizar ahí, Mávila, siempre respetando las opiniones. Y se lo planteo de esa manera porque usted decía que le parecía, trataba de decirnos que no era exacto, que no era representativo por el método, la metodología que aplica la FAO para determinar estas cifras. Sin embargo, sigue siempre siendo un insumo, todo tipo de evaluación e informe. Por eso la pregunta es directa, ¿es verdad o no es verdad? Y por eso le respondo. Un informe que se basa en una encuesta telefónica de 1000 muestras, yo la tomo, pero las medidas que estamos haciendo va más con información que estamos trabajando desde el MIDIS. Dos cosas. Nosotros estamos haciendo un barrido social que hemos venido a informar acá. Estamos casa por casa viendo las condiciones de vulnerabilidad de la población. Eso nos ha arrojado, ¿qué cosas? Que tengamos que mejorar todos los programas de complementación alimentaria. Por eso lo hemos hecho. Comedores populares de 120 millones a 400 millones. Vasos de leche de 300 millones promedio a 400 millones. Ollas comunes, garantizar más de 140 millones para el abastecimiento de ollas comunes. Adicionalmente a eso, Mávila y don Fernando, los adultos mayores más pobres extremos, este año hemos incrementado 200.000 adultos mayores que no tenían ninguna pensión, ningún ingreso. Este año hemos incrementado esos 200.000 adultos mayores y el próximo año, la presidenta lo ha dicho en una decisión de gobierno de subir su pensión de 250 soles a 350 soles y eso sí ha quedado demostrado con los estudios de impacto que los adultos mayores destinan en alimentación y medicinas por lo general esta pensión. Entonces, dos cosas más por favor si me permiten, porque esto no se informa muy bien y que tengo la necesidad y la obligación de informarlo. La presidenta ha dicho dos cosas que hemos trabajado desde el MIDIS importantes. Primero, todo esto que está sucediendo es porque ha aumentado una pobreza urbana muy fuertemente. Y nosotros se ha anunciado una estrategia que estamos trabajando con el Ministerio de Economía y Finanzas, con todos los sectores involucrados, por primera vez en el Perú, una estrategia contra la pobreza extrema y pobreza urbana. Esto va a ser un paquete de acciones intersectoriales y obviamente intergubernamentales para que esta pobreza sea realmente combatida, disminuida y por supuesto revertida. Pero adicionalmente a eso, dentro de este marco, hay un mandato de la presidenta en el discurso de 28 de julio, que es esta estrategia y esta intervención que vamos a hacer el próximo año de Perú sin hambre. ¿Qué significa eso? Ese 5.7 de personas en pobreza extrema, que representan creo que 1,5 millones de personas, un poco más,
nosotros con el Ministerio de Economía vamos a darle una transferencia económica. ¿Por qué? No porque estemos inventando la pólvora, sino porque el Banco Mundial, entre muchas otras de sus evaluaciones, ha dicho que las transferencias en esta, digamos, población vulnerable es efectiva. Y el gobierno tiene que ser responsable porque nosotros no vamos a dejar a nadie atrás, porque nosotros queremos combatir una inseguridad alimentaria que efectivamente la tomamos de la manera más seria. Que es real. Por supuesto. Que es real. Claro, el hecho de que usted mencione, por ejemplo, que se amplía la cobertura de los programas sociales que van a emprender un plan hambre cero desde el gobierno, ya supone el reconocimiento de una realidad. Lo que todavía no nos ha contestado es sobre esta cifra. Si Midis tiene una cifra que pueda contradecir esta que ofrece la FAO. Claro. Entonces, si la FAO conoce o se arriesga a dar una cifra como 11.5 millones de personas, no puede pagar una dieta saludable. $3.28 costaba en el 2022. Esto subió a $4 en 2023 para cada familia peruana. Es si el gobierno del Perú maneja esa misma información. Claro. O tiene otra información como para contradecir lo que se dijo. Y más detallada, por supuesto. Por eso, y esa mucho era la más pregunta detallada. concreta. ¿Es verdad o no es verdad? Y esa población es mucho menor. Y esto se dará a conocer... O sea, es menor que lo que dice la FAO. Por supuesto, y eso se dará a conocer técnicamente cuando terminemos menor? de validar. Yo creo que en este mes seguro estamos ya, presentando ese informe de inseguridad alimentaria, que dentro de los insumos también puede estar todos estos informes y opiniones de organismos, pero que nosotros como gobierno no podemos basarnos en una política pública solamente en una encuesta de 1,000 personas por teléfono. Eso es lo que quiero decir. Somos un poquito más exhaustivos, como debe ser la gestión pública, y por eso que no quiere decir que no estemos, trabajando en una política pública social general, pero para que sea eficiente, Mávila y don Fernando, cada vez la intervención del Estado tiene que ser más individual, porque no todos tienen la misma necesidad. Por ejemplo, como se dice, de repente, y ese es notorio, el costo de la canasta alimentaria ha subido. Entonces, ahí es donde nosotros tenemos que aportar a esa canasta de esta población pobre extrema que su ingreso no llega pues a cubrir esa canasta alimentaria. Por eso es que nosotros estamos trabajando con el Ministerio de Economía esta transferencia extraordinaria y temporal de Perú sin hambre, que lo anunció la presidenta. Entonces, estamos conduciendo en informes del Banco Mundial, en informes también de los organismos internacionales, pero sobre todo en una política seria que se basa en evidencia y en información que recogemos en el campo. Por eso nuevamente les digo, ¿para qué y por qué estamos haciendo este barrido social? Este gobierno responsablemente está yendo casa por casa porque inclusive la información del INEI, que es información importante, nosotros la necesitamos como Midis mucho más individual, mucho más focalizada. Sin duda, para que las intervenciones sean mucho más potentes. Pero algo que se le reprocha a usted directamente es el no haber publicado el informe sobre la inseguridad alimentaria del año 23, tal como se había venido haciendo antes. Se discutió con expertos en diciembre del año 23, pero está publicado. No, pero recordar, Fernando, que nosotros no publicamos eso. ¿Por qué no? En menos anteriores se había publicado. El MIS no publica esos informes. ¿Por qué no? Eso lo trabaja el Instituto Nacional de Estadística. ¿Sí? Y ahí el año pasado hubo un ida y vuelta en quién era responsable. Acá hay que determinar de manera categórica. ¿Quién era responsable de qué, perdón? De la publicación de todo informe, todo Debería ser el interés suyo para evitar todas estas polémicas en las que estamos metidos. Usted está poniendo en duda la palabra de la comunidad internacional de la ONU, el organismo especializado. Ha repetido 3 veces que es una encuesta hecha por teléfono a 1,000 personas. Está en buena cuenta desacreditando el informe que nos viene de la ONU. Y ustedes no publican el suyo. Lo estoy poniendo en perspectiva. Y nosotros hemos publicado el nuestro el año pasado de seguridad alimentaria, pero el informe de la ONU que publica y que pide la información de todos los países, esa es una competencia del Instituto Nacional de Estadística. Nosotros hacemos informes para nuestras políticas e intervenciones públicas desde el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social. La información nacional, recordar, Fernando, es información del INEI. Por eso es que nosotros estamos haciendo nuevamente, como todos los años, y la vamos a presentar. ¿Y se va a publicar? Por supuesto, para eso es un estudio y para eso es de dominio público. Y ese estudio y esa información nos hace ver que las decisiones que estamos tomando son las adecuadas.
son el sustento. ¿Ustedes creen que yo voy a ir al Ministerio de Economía y Finanzas y le voy a decir al ministro de Economía, oiga, ministro, deme plata porque a mí se me ocurre? Todo esto tiene evidencia social, todo esto está acompañado de información que se trabaja en el campo, que se recoge con los organismos multilaterales. No estoy contradiciendo, ojo, repito acá, solamente estoy señalando lo que es la información que nos da la FAO, y ellos seguro no me dejarán mentir. Usted ha dicho que no resulta tan representativa porque son llamadas telefónicas. Ahora, a pesar de que coincidan el Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola, la Organización Mundial de la Salud, el Programa Mundial de Alimentos, el Fondo de las Naciones Unidas para la UNICEF, que en efecto mencionan también que el 33,6% de la población peruana, es decir, 11,5 millones de personas, no puede permitirse una alimentación sana. Pero vamos a la parte política, es decir, teniendo en cuenta que la realidad es dura, ¿cómo considera usted debería haber reaccionado el ministro de Desarrollo Agrario, quien por cierto está de licencia? Bueno, ¿usted avala la respuesta que él ofreció? Yo tengo entendido, creo que he escuchado algo de sus declaraciones, que ha aclarado que tenía una opinión desde su sector, que es el... Recordar que la seguridad alimentaria tiene varias dimensiones, 3 por lo general. Y una de las dimensiones le corresponde permanentemente al Ministerio de Agricultura, que es la disponibilidad de los alimentos. Entonces, él ha mencionado aparentemente lo que ha señalado, que es a partir de la disponibilidad... Ha dicho no pasa hambre, en el Perú no se pasa hambre. Y con la disponibilidad de alimentos, obviamente para él, obviamente hay alimentos a disposición. Pero yo estoy seguro que las políticas que estamos haciendo como gobierno son clarísimas. Y nosotros estamos trabajando justamente contra la inseguridad alimentaria, porque sabemos que todavía hay personas vulnerables, porque tenemos pobreza extrema y porque somos responsables. Y esto no es una política asistencialista, ojo, este es un derecho de la población a tener acceso a la alimentación. Por eso lo hacemos de una manera contundente. Rápidamente, ministro, porque entiendo que el tiempo ya, nosotros tenemos que ir también a los titulares de la media hora. MIDIS y Ministerio de la Mujer son otros de los ministerios que se ha mencionado, podrían ser fusionados. Se está especulando. Correcto, pero ¿cuándo vamos a saber finalmente? Porque es un anuncio de la presidenta, 28 de julio, han pasado 2 semanas y todavía no hay claridad al respecto. Es que recordar que había un anuncio, digamos, un poco más determinado, que es la creación del Ministerio de la Infraestructura, sí, ¿no? En esa evaluación de la creación de este Ministerio de la Infraestructura, creo que era razonable, dentro del Consejo de Ministros, que al menos poniéramos en debate qué era mejor para ser un Estado más eficiente. Y por eso se está evaluando si hay la posibilidad de estas fusiones y cuáles serían los sectores más proclives a ser fusionados para que no haya duplicidad de competencias. Eso se está trabajando. Por supuesto, el anuncio no corresponde a ninguno de los ministros, corresponderá al premier y a la presidenta después de esa evaluación, donde obviamente ya hay criterios formados para que se anuncie qué sectores podrían ser fusionados. ¿Pero le parecería, ¿no?, que esa podría ser una función interesante? MIDIS y Ministerio de la Mujer, desde su posición particular, su opinión, su criterio. Yo como gestor público, que estoy más de 30 años en esto, yo ahí recuerdo mucho lo que dicen los chinos. No importa de qué color sea el gato, sino que cace ratones. Yo particularmente creo que la función pública de cara al ciudadano, lo que el ciudadano quiere es que le den resultados sobre sus problemas del día a día. Y ahí no creo que debamos entrar al debate por nombres o por, digamos, sectores, sino por cuánto el ciudadano tiene respuesta desde el Estado sobre sus problemas. Ojalá que hayan informes claros y que no hayan dudas sobre una realidad que muchos peruanos viven, que es la inseguridad alimentaria, saltarse comidas y en algunos casos no comer nada durante un día. Eso es una realidad. En todo caso, muchas gracias por haber estado. Sí, y solamente para terminar, decirle a los peruanos que este gobierno está trabajando justamente en esa realidad para que a los peruanos no les falte comida, y desde el MIDIS y desde el gobierno vamos a estar permanentemente con ellos para cubrir esa necesidad, don Fernando y Mávila. Gracias. Muchas gracias. Le tomamos la palabra y lo invitaremos en otra oportunidad para que nos dé datos precisos y se avanza, porque lo que viene detrás de todo esto es la anemia en el país. Hablaremos de eso la próxima vez también. Muchas gracias por su presencia, amable, señor ministro, de Martínez. gracias. A pesar que está sobreocupado este día con 2 cartitas a su carro. Muy buenos días. 9:34. Ahora sí, vamos a los titulares de la media hora en la radio, una pausa en la televisión y regresamos en Ampliación de Noticias.